México, a los que también están aquí en Colombia, en las diferentes ciudades en Colombia también, mi saludo extensivo. Y de verdad damos gracias al Señor por este bendito tiempo. Damos gracias al Señor porque permite que de verdad su palabra pueda ser expuesta. Esperamos hoy con precisión, con exactitud. Estaremos tocando un tema que se ha denominado la bondad del siervo. Así que para los que están ahí tan juiciosos, que noto algunos acuciosos con sus apuntes, pues la bondad del siervo será el tema para el día de hoy. Así que bienvenidos. Un saludo a la distancia aquí desde Colombia. Mi más sentido de verdad aprecio, pero también gratitud por vincularse a este tiempo desde México. Así que bueno, nos vamos a tomar unos 4 o 5 minutos para saludar y después oraremos y entraremos en materia. ¿Les parece? Así que bueno, permítame saludar a Lalo Martínez y preguntarle, Lalo, ¿desde dónde estás vinculado para esta enseñanza el día de hoy? Bueno, con los buenos días desde acá, desde Colombia. Muy buenos días, pastor. Yo estoy en la ciudad de Toluca, en México, en el campus de aquí que está en Toluca, y bueno, con mucho entusiasmo de poder escucharlo, pastor. Bueno, pues me da mucho gusto, Lalo, pues qué bueno. A ver, aquí está, tengo un nombre aquí y es Diego Barquet. No sé si lo dije bien. Diego, cordial saludo con los buenos días desde Colombia. Hola, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿desde dónde estás tú? Yo estoy de aquí en Tlane, estoy en el ITI Norte. Muy bien, pues bienvenido, bienvenido. Gracias. Gus Lemus, cordial saludo con los buenos días. ¿Desde dónde se vincula con los buenos días? Buenos días, pastor. Igual de aquí de Atizapán de Zaragoza y bendiciones. Bueno, pues qué bendición tenerlo ahí. Lo mismo a Jorge, un usuario Jorge, buenos días, cordial saludo. ¿Desde dónde se vincula para la enseñanza del día de hoy, Jorge? Bueno, no te escuché muy bien. Abraham Bernal Velázquez, cordial saludo. Buenos días. Sí, buenos días. Yo estoy acá en el norte de la Ciudad de México, en el campus de ahí de Tlanepantla, en el norte. En el norte. Muy bien. Blanca López, con los buenos días. ¿Desde dónde está usted? Bien. No, activa tu micrófono. Bueno, muy bien. Aquí hay otro usuario. Bien, veamos, aquí dice Genaro Navarro. Genaro, buenos días, con los buenos días. ¿Desde dónde está usted vinculado? Buenos días, amable pastor. Dios le bendiga. Estamos viéndolo desde el municipio de Atizapán, acá del área norte, campus norte del ITI. Mucho gusto de escucharle. Pues gracias a usted por su gentileza. Carla Arriaga, cordial saludo, buenos días. ¿Qué tal, pastor? Muy buenos días. ¿Desde dónde está vinculada? Qué gusto tenerla en esta aula, en este tiempo. De Querétaro. Sí. Bueno, donde mi amigo y pastor Alan. Me lo saluda, por favor. Por favor, me lo saluda. Tenga la gentileza usted. Muy bien. Bueno, pues me da mucho gusto. Juan Manuel Velázquez, con los buenos días. ¿Desde dónde está vinculado? Buenos días desde Colombia. No te escucho. Coloca tu micrófono. Ya, perdón. Buenos Ya, ahora días. sí. Desde el Estado de México, acá en Tlanepantla, Estado de México, por acá estoy. Bueno, muy bien. Cordial saludo. Bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Gracias por su gentileza y vincularse a estos tiempos. Damos gracias al Señor por eso. Bueno. A usted, gracias. Muy bien. Aquí dice iPhone de Roxanne. Bueno, quisiera saludarla. No creo que su nombre sea iPhone, pero quisiera saludarla y saber su nombre y desde dónde se vincula, mientras yo me tomo un cafecito colombiano. Hola. No te escucho, así que tienes que activar tu micrófono. Bueno, Edgar, Instituto Teológico Internacional, qué fondo tan especial. Me da mucho gusto saludarlo, Edgar. Cordial saludo.
Igualmente, pastor, buenos días. Buenos Bienvenido. días. ¿Desde dónde está usted? Aquí de la Ciudad de México, del campus sur, soy yo. Muy bien, pues muy bienvenida, muy gentiles, siempre ustedes muy amables, gracias. Gracias. Buenos días, Muy pastor. bien, bueno, muy bien. Bueno, pues ella ha saludado a algunos, entenderán que pues son bastantes estudiantes. Tenemos también personas de Colombia, ¿no? De nuestro Instituto Teológico aquí en Colombia. Así que quisiera saludar a algunos que se vinculan desde Colombia y que ellos también les enviaran un saludo igual. Fabián Sierra está desde Colombia. Fabián, buenos días. Pastor, buenos días hermanos de México. Es un privilegio estar en este tiempo con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy bien, pues damos gracias al Señor por eso. Muy bien, amados santos, pues vamos a orar y a pedirle al Señor que pues nos guíe, ¿no? Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo. Señor, te pedimos, buen santo, que por medio de tu Espíritu hallemos la iluminación para la revelación de tu palabra, Señor. Y que una clase de una asignatura como esta, Señor, por favor, se haga vida en nuestras vidas, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, que no sea una enseñanza más, un tiempo más, Señor, sino que a la verdad transforme cada área de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo, y por el poder de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Les voy a pedir, por favor, que sus micrófonos en silencio, mutéese, por favor, para que no haya interferencia y no nos distraigamos. Hay alguien con el micrófono abierto, así que le pedía. Bien, amados santos de Dios, nuestro tema para hoy, la bondad del siervo. Y déjeme, por favor, adentrar con una anécdota del tiempo en el que estaban viviendo los apóstoles y bajo el Imperio Romano. Esto viene ocurriendo a mediados de la época de los apóstoles, durante el reinado de un emperador. Se trataba de un joven. Este joven siempre se mantuvo en pie frente al gobernador romano. Este joven nunca respondió nada diferente que no hubiese sido: soy siervo de Cristo. Y en todo tiempo este joven se mantenía: soy siervo de Cristo, soy siervo de Cristo. Y aunque la persecución por momentos se hizo intensa y él fue de alguna manera capturado y fue víctima de las más aberrantes de las torturas, él tenía una resolución impertérrita, esto es, inamovible, inconmovible, única, firme: soy siervo de Cristo, soy cristiano. Sin importar qué le preguntaran ni qué le hicieran, siempre él se mantuvo diciendo lo mismo a sus acusadores: soy siervo de Cristo, soy siervo de Cristo. Cuando al final ya es condenado, el día de su ejecución, lo persuaden de alguna manera los de la guardia pretoriana, lo persuaden porque seguramente lo iban a sentar en una silla ardiente, ¿no? E iban a humedecer sus pies con cera y después prender fuego para que sus pies fuesen como antorchas. Lo persuadieron de esa manera, sin embargo, se mantenía firme en su convicción: soy siervo de Cristo, soy siervo de Cristo. Amados santos de Dios, cuando notamos una historia como esta, nos damos cuenta de que sí son palabras mortales, indudablemente, pero lo que reflejan es un compromiso de él por lo inmortal, por lo eterno, por Jesucristo. A pesar de su padecimiento, a pesar de su sufrimiento, se mantuvo en su identidad, en su ciudadanía: soy siervo de Cristo. Era una designación que él tenía en su convicción y en su corazón. Y esa designación definía todo lo que era él, cómo era él. Amados santos de Dios, seguir a Cristo en aquella época era considerado por cada uno de los mártires como la suma de toda su existencia. Era imposible que se fuera siervo de Cristo solamente en algunas áreas. No, eran todo su ser lo que los hacía siervos de Cristo. Ahora bien, veamos qué significa ciertamente entonces, conforme a nuestra enseñanza, la bondad
del siervo. Para esto veamos el significado de bondad. ¿Qué significa bondad? Bondad significa tendencia natural a hacer el bien, que se resiste a hacer el mal. Es bondad un término vinculante a virtud, del griego arete, que significa excelencia moral. Bondad que parece como abarcar todas las virtudes, amados santos de Dios. Bondad del hebreo se puede determinar como Gesed, J-E-S-E-D, que enfatiza de alguna manera misericordia. Pero también pudiese señalar del griego agatos, A-G-A-T-H-O-S, que señala hacer el bien a pesar y de en general. Muy bien, amados santos, pero también pudiésemos definirlo, el significado desde el latín, ¿no? En latín lo encontramos también con el término bonitas, B larga, O-N-I-T-A-S, bonitas. No bonitas, sino bonitas, con tilde. Del término, si dividimos la palabra, bonus, que significa bueno, y el sufijo tat, ¿no? Que si lo traducimos al castellano es una cualidad. O sea, lo que quiere decir bonitas, de alguna manera, amados santos de Dios, es que se asocia también con aquel que procura siempre hacer todo lo bueno. Todo lo bueno. Cuando vemos del término bonitas, ¿no? El AS, dependiendo del griego, cambia a AD, que significa ADA, que significa dynamus o acción, ¿no? Lo que quiere decir, en otras palabras, amados santos de Dios, para no involucrarlos con tantos significados, es que la bondad tiene que reflejarse. La bondad es acción, la bondad es dinámica, la bondad se tiene que evidenciar, amados santos de Dios. ¿Y qué es evidenciar? Hacer todo lo bueno, como corresponde en el Señor. Amén. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Así que bondad no es, como diríamos por ahí, poner cara como de gato mojado, ¿no? De abejorro moscardón y tener apariencia de falsa piedad. No, eso no es bondad. Bondad no es tener una apariencia como de considerarse sufrido. No, eso no es bondad, hermanos. Eso simplemente es falsa piedad. Pero si vamos al término de bondad, ciertamente es la tendencia a hacer el bien a pesar y de. Y tenemos un gran ejemplo. Así que, amados santos, acompáñenme por favor a Filipenses, porque toca con la palabra del Señor, a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Si ya lo tienen, le voy a pedir el favor a Beatriz Bernal, si trajo su Biblia. ¿No? Beatriz Bernal, ¿me está escuchando? Parece que no. A ver, Abraham Bernal, ¿me está escuchando? ¿O Beatriz? ¿Cuál de los dos? Hola. Bueno, entenderán que el cafecito colombiano lo pone a uno un poquito, ¿no? Como de más dinámico. Entonces, Beatriz, capítulo 2, versículos 5 al 11, por favor. De Filipenses, la carta del apóstol Pablo. Sí, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vemos ejemplo de siervo. Vemos ejemplo de siervo
Nuestro principal ejemplo de siervo es Jesucristo. E indudablemente, amados santos, que cuando vemos a Dios encarnado, esto es Jesucristo, vemos que de alguna manera, ¿no? Es el acto más extraordinario y maravilloso del cristianismo. Y es a un Dios encarnado. La maravillosa obra de Dios, hermanos. Dios encarnado. El milagro de milagros es el tema de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 10. Algunos muy aventajados, comentaristas, eruditos, estudiosos de la palabra, consideran este pasaje de alguna manera como un himno, ¿no? Para conmemorar y celebrar de alguna manera la encarnación del Hijo de Dios. Esto ha sido llamado por muchos como una joya preciosa, una joya cristológica, un diamante teológico. Hermano, es incomparable realmente semejante hecho. Así que, amados santos, está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? De alguna manera, aunque por insondable y profundo que sea el pasaje en lo teológico, pues nos lleva también a la parte práctica, ¿no? El apóstol Pablo está diciendo, haya pues. Muy bien, me están pidiendo que recuerden la cita. La cita es Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. El tiempo no lo sé, me acaban de decir que tengo hasta las 6 de la tarde hora de Colombia, no sé ustedes qué dicen. No, no es cierto. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Muy bien, muy bien. Con media hora de lunch nada más, pastor. Qué generosos. Muy bien, hermano. A ver, entonces dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Deja claro ciertamente de alguna manera el apóstol Pablo que el propósito primordial era a los hermanos, ¿de dónde? ¿Quién me dice? ¿A los hermanos de quién? ¿De dónde? ¿De dónde? De Filipos. De Filipos. ¿Y qué era Filipos? ¿Qué estaba en Filipos? Una iglesia. Muy bien, hermano. Muy bien. Una iglesia. O sea, si está diciendo, haya pues en vosotros, se está refiriendo a los hermanos de la iglesia. O sea, en este caso a los hermanos de la iglesia en Querétaro, a los hermanos de la iglesia en Morelia, a los del campus norte, el campus sur, a los de Toluca, bueno, en fin, está diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estaba ciertamente el apóstol Pablo animando a la iglesia, a los hermanos de la iglesia, a vivir como su Señor y su Salvador. Pablo no solo quiso describir la encarnación revelada de alguna manera como ese acto maravilloso y extraordinario, sino que también lo coloca como ejemplo, como ánimo, un ánimo ciertamente de seguir el ejemplo incomparable de humildad. Escúchese esto, voy a ir más despacio. Un ejemplo incomparable de, escuchen, aquí veamos varios aspectos. Ejemplo incomparable de humildad, renuncia, entrega, sacrificio y amor abnegado. ¡Wow! Hermanos, santos de Dios, espero que vayamos tomando el hilo del pensamiento, de la enseñanza con la inicialmente historia que les manifesté de aquel joven. Creo que aquel joven tenía muy claro desde su corazón y la convicción desde su propio ser que no había otra forma de manifestar cristiano si no era desde siervo por Cristo Jesús, desde siervo en Cristo Jesús. Y de esta manera, lo que nos refleja de alguna manera, y permítame la redundancia de esta manera, lo que refleja la enseñanza es el ejemplo incomparable de humildad, de renuncia, de entrega, de sacrificio y de amor abnegado de nuestro Rey Jesús. Amados santos, la finalidad del creyente, cuando el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir, es que realmente como iglesia haya una unidad, sintiendo lo mismo, teniendo, escuche, la misma humildad, la misma renuncia, la misma entrega, el mismo sacrificio y el mismo amor abnegado. Voy a hacerte una pregunta de reflexión y no me la respondas. No me la vas a responder. ¿Eso es lo que tú reflejas en tu congregación? Humildad, renuncia,
entrega, sacrificio y amor abnegado. Recuerden, este joven decía, soy cristiano, soy seguidor de Cristo, decía este joven. Le prendieron sus pies con trapos de cera, le untaron cera, le prendieron sus pies, eran como antorchas, lo sentaron en una silla ardiente y lo torturaron. Pero era tal su convicción, la convicción de este joven, que no había otro sentir. Soy siervo de Jesucristo, reflejando su incomparable humildad, renuncia, entrega y sacrificio y amor abnegado, la misma de su Señor. Te voy a hacer una pregunta. ¿Así te ven en tu congregación? No me respondas. No me respondas. Porque les voy a recordar, Pablo se estaba refiriendo a la iglesia, a los hermanos. No estaba hablando a impíos ni al mundo. Le estaba hablando a la iglesia en Filipo. Entonces, la finalidad del creyente es esa unidad espiritual dentro de su congregación también, como iglesia, hermanos. ¿Y qué le está diciendo el apóstol Pablo? Vamos por versículo y por palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, Cristo no fue de alguna manera simplemente un ejemplo o modelo de buen profeta o de buen ser humano. No, hermanos santos de Dios. Esto no ha de considerarse así en ninguna manera. Él fue ejemplo realmente de humildad, de renuncia, de entrega, de sacrificio, de amor abnegado. Él fue ejemplo absolutamente en todos estos aspectos. Amados santos de Dios, la actitud que Cristo Jesús manifestó en ese instante de su entrega, de su humildad, de su renuncia, de su sacrificio, de su amor abnegado, no ha sido ni se logrará comparar con nada ni con nadie. Sin embargo, es nuestro más sublime ejemplo. Hoy, amados santos y santas de Dios, hermanos y hermanas, bueno sería reflexionar e interiorizar. Hago parte como miembro vivo y activo del cuerpo de Cristo, realmente con estos rasgos del cual el apóstol Pablo me está instando, animando. ¿Hay en mí la humildad, la renuncia, la entrega, el sacrificio y el amor abnegado? El que dice que permanece en él, esto es en Cristo, debe andar como él anduvo, dice Juan en su primera carta. O sea, es imposible, hermanos, que digamos cristianos y no tener la convicción de humildad, renuncia, entrega, sacrificio y amor abnegado. Esto no ha de ser así en ninguna manera. Jesús fue muy claro. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Toda la iglesia, absolutamente toda, desde ti mismo, amado santo y santa de Dios, se debe mostrar humildad, se debe mostrar renuncia, entrega y sacrificio y amor abnegado. Y el mejor de los ejemplos, Jesús. Y si ustedes quieren ver una escena reveladora y evidente, pues hermano, nada más que ver el lavamiento de los pies de sus discípulos en la última cena. Una tarea bastante servil era esta, la de lavar los pies sucios, ¿no? Y estaba reservada, escúchenme lo que les voy a decir, porque esto muchas veces no se ve. Y entonces la gente dice, ay, no, sí, tan lindo Jesús le lavó los pies, ay, sí, tan noble. Escuchen, este tipo de oficio, este tipo de trabajo, este tipo de tarea servil de lavar los pies sucios estaba reservado únicamente para los siervos de más bajo rango. ¿Sí? ¿Lo tiene claro? Porque la gente dice, no, pues tan lindo Jesús, no, tan lindo, sí, pero vaya y usted considere de alguna manera el tipo de trabajo que era, amados santos de Dios. Y con toda mansedumbre y humildad, se levanta Jesús de la cena, se quita su manto, toma una toalla, se la ciñe, luego pone agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con una toalla. La pregunta hoy es, amados santos de Dios, siendo Él nuestro ejemplo, ¿nosotros damos evidencia de tal ejemplo? Porque hermanos, miren, voy a decirles algo.
En verdad, hoy se enseñan tantas cosas que uno dice, Dios, pareciera que el término o el término bondad o virtud o bondad, humildad, renuncia, entrega, sacrificio y amor abnegado, pareciera hoy, amados santos de Dios, que son debilidades. Así las consideró un filósofo de la época, se consideraban que eran debilidades. Y hoy pareciera, hermano, que este tipo de pensamientos, de ideas de que humildad, renuncia, entrega, sacrificio y amor abnegado son debilidades, como que permeó la iglesia. Como que permeó la iglesia, hermanos. Y hoy ese tipo de siervos no se ven, hermanos. Este gesto del Señor sí fue muy especialmente conmovedor. Claro que sí. ¿Cómo no? Pero hermano, no se trata de conmover a nadie. Se trata de ser ejemplo de quién debemos de ser ejemplo. Jesucristo. Amados santos de Dios, esta demostración de humildad de parte de Cristo ejemplifica verdaderamente con claridad lo que debe ser nuestro sentir en Cristo Jesús. Eso es lo que debe de ilustrar. Y esto realmente es una exhortación a cada uno de nosotros, o sea, un llamado de ánimo, una voz de ánimo a cada uno de nosotros, ¿no? Para que en medio de tantas circunstancias y situaciones, amados santos, aún y a pesar de todo, nosotros nos mantengamos firmes en quien hemos creído, pero que seamos ejemplo de aquel en quien hemos creído, hermanos. La vía de la humildad no es como la ofrece este mundo, hermanos. No, hoy este mundo ofrece humildad, pero desde otra perspectiva, ¿no? Hoy se dice de humildad, pero realmente lo que se busca es el éxito, la fama y bueno, y otras cosas, hermano, de las que me voy a abstener para no adentrar y en temas un tanto espinosos o ciertamente como diríamos, picosos, como diríamos, no sé si allá está bien decir picoso, ¿no? Pero hermanos, aunque no podamos nosotros llegar a esa perfección en cuanto al ejemplo de Cristo, ¿no? Esa perfección moral, espiritual, ¿no? Pero, y esa perfección en cuanto a humildad, sencillez, entrega, aunque no lleguemos a esa perfección, esto no nos exime, amados santos, de que seamos ejemplo de alguna manera, hermanos, santos y santas de Dios. No es posible. No es posible, amados santos, decir cristianos, ¿no? Decir Cristo, pero no ser coherentes como siervos bondadosos. Ya vimos el término bondad, que con la tendencia siempre a hacer lo bueno. Humildad, renuncia, entrega, sacrificio y amor abnegado, hermanos. Mire, y si lo vamos a mirar, esto también es aplicable a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestro matrimonio, con nuestros hijos, hermanos, santos y santas de Dios. Cuánto orgullo, cuánta autosuficiencia, hermanos. Y vemos a un Jesús, ¿no? A un Jesús que no se aferra a una elevada posición. Dice la palabra, el cual, siendo en forma de Dios, siendo, hermano, siendo en forma de Dios. O sea, en otras palabras, hermanos santos de Dios, no tuvo a nada que aferrarse. Siendo igual a Dios, en forma de Dios, como siendo con las mismas atributos del Padre, ¿no? Por su misma naturaleza de Dios, no se aferró, hermanos. No se aferró. Siendo él, ciertamente, como lo describe también el apóstol Pablo a los colosenses en su momento, ¿no? Él, dice el apóstol Pablo, ¿quién es él? Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y ahí tú encuentras en Colosenses uno de los poemas también más hermosos y preciosos que tienen que ver con Jesucristo y todo lo que existe. Jesucristo, la creación, Jesucristo, la iglesia, Jesucristo, el hombre, Jesucristo, la redención. Tú lo encuentras absolutamente en todo. Y no tuvo nada que aferrarse, hermano. Semejante posición, pero no llegó hasta esa posición. El mismo autor a los hebreos nos recuerda, ¿no? De alguna manera, que en estos postreros días, dice la palabra,
nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y vuelve y dice, bueno, el autor de los Hebreos, pero y dice Pablo, el cual siendo en forma de Dios. ¿Qué ocurre el cual en siendo forma de Dios? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Segunda pregunta. Como siervo de Dios, tú, como miembro vivo y activo de la congregación, como miembro vivo y activo de tu iglesia, ¿a qué te aferras hoy? Solo de reflexión, no más, solo de reflexión, no para que la respondas, hermano. No para que la respondas. Por consiguiente, amados santos de Dios, si Él se humilló, si el Hijo, el unigénito, se humilló de forma tan incomparable, ¿cuánto más no nos corresponderá a nosotros decidir llevar una vida verdaderamente humilde, abnegada, obediente, sujeta? ¿Cuánto más no nos corresponderá a nosotros ser siervos bondadosos, hermanos? ¿Cuánto más no nos corresponderá a nosotros, hermano? Pero es lamentable lo que hoy por momentos se ve y en algunos espacios de tiempo también logra suceder. Es lamentable cómo hay cierto egocentrismo, ¿no? Hay cierta como manifestación de grandeza de algunos hermanos que hacen que de alguna manera la iglesia como que no avance, hermanos. Miren, la iglesia va a avanzar en la medida de que lleguemos verdaderamente en humildad, sencillez, entrega, desprendimiento, amor abnegado, hermanos. El tema es ese, amados santos de Dios, para eso fuimos llamados. Y a través de ello y del testimonio que demos de Cristo, pues muchos sean alcanzados también, hermano. Es que usted y yo no estamos para ser figuras decorativas, santos de Dios. Estamos llamados para ser canales de bendición, predicando a otros como heraldos de justicia, como megáfonos de la palabra, para ir por otros. ¿Y cómo ha de ser esto, hermanos, si no es reflejando a Cristo, hermanos? Amados santos de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios. No estimó ser igual a Dios ni como cosa a que aferrarse. Si tú vas a ver a qué aferrarse y el término aferrarse, bueno, es una traducción griega, ¿no? Que se denomina arpagmos, H-A-R-P-A-G-M-O-S, que se refiere a algo que se toma y se lleva por la fuerza. A algo que se toma y no se quiere desprender. Increíble, ¿no? Es bueno el significado de algunas palabras. ¿Sabe qué significa aferrarse, hermano? Que algunos toman tanto de lo que pueden llegar a ser y su yo, que hermano, a cambio de soltar, como que de alguna manera se adhieren mucho más. Jesús poseía la igualdad con Dios. Sí, es verdad. El significado de aferrarse en ese momento, no era para él como el no querer soltar o el asirse para siempre. Él tenía todos los derechos y privilegios. Él no los podía perder. Sin embargo, rehusó de alguna manera, rehúsa él. O sea, aquí dice no hay que aferrarse porque ya vimos, no estimó. O sea, ya ese no anterior dice, él desestimó esto, él no consideró esto provechoso, esa posición le podía beneficiar, pero él no la consideró de esta manera. ¿Sabe qué refleja esto? Una actitud de entrega abnegada de sí mismo, de las posesiones, de la autoridad, de los privilegios. Y eso es lo que debería de caracterizarnos a cada uno de nosotros como verdaderos creyentes, hermanos. ¿Para qué muchas veces el conocimiento si no es para ponerlo al servicio como siervos bondadosos? ¿Qué haces tú con el conocimiento que recibes? Pregunto, ¿qué has hecho tú hasta hoy con el conocimiento que has recibido? Otra pregunta.
de todas las enseñanzas que ha recibido, porque no me cabe la menor duda que si hay en México y bueno, en el continente y pues en el mundo, es el reconocer, por ejemplo, a un siervo de Dios como nuestro pastor Armando Alducin, el pastor Alejandro, que enseñan todo el tiempo, sus pastores que enseñan todo el tiempo. ¿Qué estás haciendo con ese conocimiento? ¿Te está envaneciendo el conocimiento o realmente te está llevando a vivir abnegada, humilde, sencilla, con entrega? Porque para eso estamos, amados santos de Dios. Y dice sino es un término de contraste, sino, o sea, se despojó a sí mismo. Amados santos, Jesucristo se despojó a sí mismo de todo vestigio de superioridad y privilegio y se negó a hacer valer cualquier derecho divino para su provecho personal. Él no tuvo esto en cuenta, amados santos. El que creó y es dueño de todo cuanto existe, escúcheme lo que le voy a decir, por favor, atentamente. El que creó y es dueño de todo cuanto existe y por el que existen todas las cosas, lo entregó todo. ¿Y sabe cuál fue la causa por la cual él entregó todo? Tú y yo. Por amor. Tú y yo. ¿Sabe cuál fue la causa? Tú y yo. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Lo hizo por cada uno de nosotros. El Dios pleno y eterno, Jesús, el Dios pleno y eterno, encarnado, Jesús, lo entrega todo. Lo entrega todo, amados santos de Dios. Va a la cruz y lo entrega todo. El Hijo de Dios se despoja a sí mismo de todos sus derechos divinos. Se despoja de su gloria, se despoja ciertamente de su condición, se despoja absolutamente de a sí mismo. No más es la esencia de su deidad, se despoja de sus riquezas eternas, se despoja de absolutamente todo para cumplir con el plan de redención, para ir en rescate tuyo, para ir en mi rescate. Amados santos de Dios, si alguien que tenga el micrófono abierto, por favor, le sugiero que lo cierre. Tenga la gentileza para no distraernos. Gracias. Así que, amados santos, pues sí, claro, alguien dirá, pero pastor, es que pues obviamente yo no soy Jesús, ¿no? Y pues despojarme a sí mismo, pues del mismo grado que el Señor lo hizo. Bueno, sí, hermano, puede que sea cierto, que no llegues a esa perfección de despojo, pero eso no te exime de portarte como un siervo bondadoso. Eso no te exime, hermanos santos de Dios, de verdaderamente manifestar la bondad de un siervo, la misma que manifestó Cristo. Santo y santa de Dios. Y dice la palabra, y aquí voy, bueno, ya dimos el significado de bondad, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Ahora vamos a ver siervo. Y dice, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Aquí hay un término que me llama poderosamente la atención, que pues obviamente muchas veces no se utiliza porque se lleva a otra idea porque se tiene una concepción distinta, diferente de lo que con respecto a las épocas de humanidad. Pero aquí el término siervo viene de la palabra doulos, que significa esclavo. ¿Qué significa qué? Doulos. D-U-O-L-O-S. Doulos. Significa esclavo. O sea, forma. O sea, la esencia misma y naturaleza de un siervo. Forma, para que ustedes y yo lo tengamos muy claro, forma viene del término morfe, ¿no? Morfe es la esencia misma y la naturaleza. O sea, como tal. ¿De qué? De siervo. Doulos, esclavo. Siervo. En forma de siervo. El mismo Dios encarnado, ahora en forma de siervo. Él no, escuche, no les estoy diciendo que se vistió de siervo. No, hermano, hay que ser cuidadosos. Sino que en realidad se convirtió en siervo. Doulos, que viene del término esclavo. Eso no gustar mucho el término de esclavo por el tema de esclavitud y todos los horrores de la esclavitud, ¿no?
Pero cuando se habla de esclavitud, es uno que considera que no tiene sus derechos, que de él y por él mismo no son los privilegios, sino que todo es por su amo y para su amo. Otra pregunta. ¿Esa es nuestra actitud con respecto a nuestro amo? ¿Qué siempre estás reclamando para ti? Aún en tus oraciones o en la misma congregación. Amados santos de Dios, duolus, siervo, nada poseía. Un esclavo, un duolus, un siervo, nada poseía, amados santos de Dios, nada. No le pertenecían ni siquiera sus vestiduras, todo lo que tenía, incluso hasta su propia vida le pertenecía a su amo. Otra pregunta, ¿tu vida le pertenece a tu amo? Pero antes de eso, reflexionar, ¿quién es tu amo? Wow, hermanos, yo no sé si me vuelvan a invitar. Pero damos gracias al Señor porque el primer ministrado es uno, ¿no? Así que, amados santos, si lo vamos a ver, hermanos, miren, ¿qué tuvo Jesús realmente? O sea, no solamente tomó esa forma de siervo, sino que se comportó como tal. ¿Qué le pertenecía a Jesús? Ni tierras, ni casas, ni oro, ni joyas. No tenía un negocio, no tenía un bote, no tenía un caballo. Tuvo que hasta prestar un burro, hermanos, un asno. No tenía nada. Para entrar a Jerusalén en aquel domingo, ¿no? Tuvo que pedir prestado un burro, hasta un lugar para la última cena. Incluso, santos de Dios, hasta en su momento, en la tumba en la que reposó por ese tiempo mientras resucitó, era prestada. ¿Qué era de Jesús? Pregunto. Siervo, hermanos, un siervo, el siervo de siervos, el que era en el principio con Dios, hermanos, siervo de siervos, y por medio de quien todas las cosas fueron hechas. Hoy era siervo de siervos. En ese momento era siervo de siervos. Siervo de siervos. Vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre, amados santos de Dios? La voluntad del Padre era que Jesús verdaderamente viniera para fungir, para ser ese intermediario, ese cordero. Él renunció por completo a sus derechos como hijo de Dios y se convirtió en un siervo. Y tampoco reclamó derecho alguno como el hijo del hombre, no. Él mismo testificó en su último viaje, si lo recuerdan, en su último viaje en su último viaje a Jerusalén, él mismo lo manifestó. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. En su vida en rescate por muchos. Amados santos, hecho semejante a los hombres. Y aquí hay algo que es bien especial, amados, de parte de Jesús y del ejemplo que hemos venido recibiendo, ¿no? Con respecto a la bondad del siervo. Valdría la pena a través de interrogantes, porque recuerden que si algo utilizaba el apóstol Pablo en su momento, era un método socrático llamado el arte de las comadronas, que consistía en hacer preguntas con respecto al enseñado para que su discípulo aprendiera más. Entonces, por eso estamos haciendo una serie de preguntas, ¿no? Para que ustedes y yo no las podemos responder, hermanos. Mire, santos de Dios, para los creyentes de los primeros siglos, era de verdad el considerarse cristiano, era mucho más que una mera designación religiosa, que un título, hermanos. El ser cristiano para ellos, el que hubiese ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús para ellos, lo definía todo para ellos. Todo para ellos.
el sello para ellos realmente de su llamado apostolado, de lo que hacían ellos en ese momento, era Cristo. No más, hermanos, no más. Ese era su sello, Cristo. Solamente seguirle sin importar cuál fuese el costo. Siervo de siervos, amados santos, ejemplo para nosotros como siervo de siervos. Esto hablaba realmente entonces de lo impactante del ejemplo de Cristo como siervo de siervos. ¿Qué hablaba verdaderamente de lo impactante? De cómo fueron sus discípulos y con el tiempo también cómo fueron los discípulos de sus discípulos. Ay, hermanos, miren, en el segundo siglo hay un hombre, ¿no? Un hombre que se considera uno de los hombres también, uno de los eruditos del segundo siglo. A él le estaban persiguiendo en aquella época para torturarlo, masacrarlo, acabar con su vida, ¿no? Y él, pues, como siervo de siervos, porque había sido instruido por el apóstol, también por los apóstoles, se le había enseñado y había visto en los apóstoles siervos de siervos, pues su convicción no era otra, la de siervo de siervos, la de una entrega total, un amor abnegado, un sacrificio, una renuncia. Por completo él sabía que era siervo de siervos. Lo condenan a ser víctima de las fieras, ¿no? Mientras está en la cárcel, este hombre se entera de alguna manera que sus hermanos en Cristo lo quieren liberar. Y él le responde a sus hermanos en Cristo a través de una carta. Le dice: ay, hermanos míos, dejad que yo sea pronto pasto de las fieras, porque si ustedes intentan rescatarme, amados míos, lo que están haciendo es inoportunarme en la cita que tengo con el siervo de siervos. Ay, hermanos, es que cristiano no era un título, hermanos. Cristiano no era una designación. Cristiano era la vida misma. Siervo de siervos. Eso es cristianismo, hermanos. Eso es cristianismo. Y por eso este hombre, al momento de que se entera, termina su carta diciendo: hermanos, dejadme por favor contemplar la pureza del siervo de siervos. Pero si ustedes se presentan para rescatarme, cuál inoportuna debe ser esta acción. Siervo de siervos, hermanos. La bondad del siervo. Cristiano, vuelvo y le repito, no era simplemente un título, no era simplemente un cargo, tenía serias implicaciones, no solamente de cómo se vivía en la época, sino de cómo se iba a morir en la época. Porque una cosa es vivir y otra cosa es morir en ese tiempo. Por decir soy cristiano, por decir soy seguidor de Cristo, por decir soy siervo de Cristo, una cosa era vivir, pero otra cosa era morir por causa del siervo de siervos. Como dirían por ahí, una cosa es hablar del león y otra cosa es verlo llegar. Eso es muy diferente, ¿no? Una cosa, como dirían en México, es hablar de que te caiga el 20 y otra cosa es que de verdad te alcance el 20, ¿o no? ¿Estoy bien? Esa es una frase que ustedes utilizan, ¿no? ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? ¿Estoy bien con lo del 20? Una cosa es que usted hable de que le puede caer el 20 y otra cosa es que le caiga, ¿no? Una cosa es que usted diga arroz y otra cosa es que viva arroz, ¿no? Eso es un término, ¿no? Que se utiliza mucho en México. Bien, amados santos de Dios. Parece ser, amados santos, veamos el contraste de lo que se vive hoy con respecto a lo que venimos desarrollando, siervo de siervos, cristianismo, la bondad del siervo. Pareciera que hoy se vive más un cristianismo que, pues, a mi modo de ver, no siendo yo el más erudito, ni el más estudioso, ni el más grande de los comentaristas, pero a mi modo de ver hoy se ve un cristianismo posmodernista, como de cierta contemporaneidad, de cierta actualidad. Se ha permeado la sana doctrina, el entregarse verdaderamente como siervo de siervos. Parece ser que hoy ser cristiano está cool, está free, está like, ¿no?
Porque muchos consideran que si se dice que es cristiano, ese es buena gente. Otros consideran que si se es cristiano, ese es menso. Entonces con ese se puede hacer lo que se quiera. Pero hermanos, eso es lo que se ve hoy, desafortunadamente. Hoy lo que se está viendo realmente es un cristianismo contemporáneo, un cristianismo posmodernista, diluido en las turbias aguas de lo que se llama la teología de la prosperidad, del decláralo y recíbelo, ¿no? Ay, hermanos, y se habla de llevar fruto, más fruto y mucho fruto, y esto lo asocian con riquezas, ¿no? Lo asocian con una serie de actividades de sensacionalismo, de experiencias místicas. Todo esto se ha cambiado, todo esto se ha modificado, todo esto ha trastornado verdaderamente la imagen que ustedes y yo debemos tener, siervo de siervos, la bondad del siervo. Por eso dice la palabra, haya pues en vosotros. Hermano, no hay otra imagen que debamos seguir nosotros, sino el de verdaderamente la persona de Cristo. Muchos, cuando se les pregunta, y yo he tenido la oportunidad de preguntarle a algunos, oye, ¿y qué significa cristiano? A ver, ¿qué significa cristiano? Dime, ¿qué significa cristiano? Para algunos cristiano, vuelvo y les digo, es estar cool, es estar free, es una moda, es una tradición como ciertamente cultural, y pues mi papá cristiano y yo cristiano, me congregué en una iglesia hace 15 años, pero no pasa nada con su vida. Mire, hermanos, escuchen lo siguiente. Una cosa es pasar años en una iglesia y envejecer, y otra cosa es pasar años en una iglesia, servir y madurar. Eso es muy diferente. Muy diferente, hermanos. Y madurar en la persona de Cristo. Madurar en la persona de Cristo. Es muy diferente, amados santos de Dios. Para algunos ser cristiano es algo hoy que, para los que no saben, estamos en época de elecciones en nuestro país, ¿no? Y para algunos ser cristiano es una fuerza política, para algunos. Y van haciendo proselitismo político estos granujas de turno, ofreciendo muchas cosas y tratando de seducir el cristianismo. Y van a creer ustedes que los púlpitos se han convertido también en presentación de políticos. Cuando el púlpito se diseñó para exaltar la palabra, para glorificar el nombre de Cristo y para honrar la iglesia. Otros definen el cristianismo como una buena perspectiva de vida. Sí, otros definen cristianismo como que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ojalá pudiéramos ver la segunda parte de qué significa el plan maravilloso, para que lo viéramos, hermanos. Porque si ustedes revisan y son acuciosos y juiciosos, como creo que lo son, ustedes se van a dar cuenta que ninguno de los apóstoles vivió en el tal plan maravilloso. O dígame usted qué de maravilloso tuvo la muerte de Juan, de Mateo, de cada uno de los discípulos. ¿Qué tuvo de maravilloso? Amados santos de Dios, es interesante ver que a los seguidores de Cristo no se les llamó cristianos sino hasta después de 10 o 15 años del inicio de la iglesia. Antes de ese tiempo a ellos sencillamente se les conocía como discípulos, hermanos, creyentes, como seguidores del camino. Era un título que se refería a la persona de Jesucristo. Cuando se decía seguidores del camino. ¿Por qué? Cristo ya les había enseñado, ellos tenían su convicción. Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando ustedes notan, él, la y la son artículos definidos, determinativos. ¿Qué quiere decir? Que cuando él dice él es el camino, no está diciendo que son muchos caminos. O sea, no está dejando espacio para otro camino, para otra ideología o para otra filosofía. Él dice, él es el camino. Cuando él dice que es la verdad, está hablando de un absoluto, o sea, es Cristo. El camino, la verdad y la vida. O sea, no hay opción. No hay cabida para nada más, amados santos de Dios, desde la perspectiva bíblica como en verdad debemos de tomar. Así que, amados santos, cuando nosotros mismos nos llamamos cristianos, estamos proclamando al mundo verdaderamente
¿no? No solamente a la persona de Cristo, sino que también tenemos que reflejar a Cristo. Dijo un hombre de Dios en su momento, tú te vas a decir llamar cristiano. Algunos van a querer tomarte como un caramelo al que se degusta y se pasa, ¿no? Pero eso depende de ti. Otros te verán como una cucharada de sal, que cuando la intentan pasar, la escupen. Pero eso depende de ti. ¿Qué eres tú? ¿Qué somos hoy? Un caramelo al que todo el mundo puede degustar. O sea, un caramelo de aquellos que se acomodan, o realmente reflejamos tanto a Cristo que muchos ya no quisieran ni vernos, hermanos, por nuestro radicalismo, nuestra firmeza, porque realmente ven en nosotros también esa humildad, esa sencillez, esa entrega, pero por la persona de Cristo, hermanos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Seréis verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y recordé, amados santos, un escrito de hace mucho tiempo sobre la cruz. La cruz vieja, amados santos, no es la misma cruz que hoy se está enseñando en este cristianismo posmodernista y contemporáneo. La cruz vieja, hermanos, no hacía alianza con el mundo. La cruz vieja para la carne orgullosa significaba el fin de la jornada, significaba ejecutar el yo. La cruz vieja no admitía concesiones ni negociaciones. El reo sabía que cuando cargaba su cruz tosca, ruda, pesada, sabía que no había vuelta atrás, que aún y pasando mirando a familiares, negocios propios o extraños, no había vuelta atrás, hermanos. La cruz vieja, amados santos de Dios, la cruz vieja mataba verdaderamente al pecador. Hermano, eso representa la cruz para nosotros. El viejo hombre tiene que estar clavado allá, como quedó el siervo de siervos. Nuestro yo debe estar clavado allá, hermano. Nosotros debemos desde acudir a la cruz vieja, no a esta cruz por modernista y contemporánea que hace concesiones con el pecador. No, hermanos, en ninguna manera. La cruz vieja era tosca, ruda, de madera y pesada. La cruz actual de este cristianismo posmodernista y contemporáneo no mata al pecador, no lo mata, sino que le ofrece alternativas para que pueda decir que es cristiano y vivir una vida como a bien quiera, con un pie en el mundo y otro diciendo que es cristiano. Esa cruz nueva de posmodernismo y contemporaneidad no mata la arrogancia, hermanos. Pareciera como que la animara. Esa cruz nueva que no mata la arrogancia, que no mata al pecador, que no mata al viejo hombre, ofrece prosperidad. Parece más bien es una joya decorativa con preciosas perlas incrustadas. No, hermano, ahí no fue crucificado Cristo. La vieja cruz no permite diluciones, negociaciones, ni concesiones, hermanos. En ninguna manera, amados santos de Dios. En ninguna manera. Hoy se ha manipulado la cruz. Hoy la cruz se presenta como algo novedoso y precioso, inclusive hasta supersticioso. Hasta algunos llevan la cruz colgada. Amados santos de Dios. La cruz vieja le hacía saber al reo: despídete de tus amigos, despídete de tus costumbres, de tus viejos hábitos, despídete de todo. De todo. Esa es la vieja cruz para nosotros. Eso es renuncia, eso es entrega, eso es amor abnegado. ¿Quieres ver una muestra de amor extravagante para con tu vida? Mira la cruz. Y la cruz de Cristo, por ningún lado tú le ves joyas preciosas, ni oro, ni plata, ni perlas. La cruz de Cristo, hermano, es ruda, tosca, que mata, que hace que el reo ahí deje hasta lo último, hermanos.
Santos de Dios, por el amor de Dios, santos. Este es el tiempo, hermanos, de que de verdad nos mostremos como bondadosos siervos, bondad de siervo, hermano, ejemplos de siervos, hermano. Por favor, santos, que hoy de verdad el Señor nos esté llamando y animando para que de verdad seamos esos verdaderos siervos fieles, amados santos. Hoy, hermanos, a raíz de esta cruz de oro, de perlas preciosas, de modernismo, de contemporaneidad, muchos han abandonado las congregaciones porque no lo miraron, porque lo miraron, porque le dijeron, porque no le dijeron. Digo, pero por el amor de Dios, hermanos, esto de la pandemia, que bueno, ya todos saben el trasfondo de todo esto, aparte de todo lo que causó en la humanidad, el temor, la enfermedad, porque lo que enfermó la humanidad fue el encierro, ¿no? Pero todo esto, y no voy a entrar en eso hoy, pero todo esto lo que mostró ciertamente fue el corazón de muchos como verdaderos siervos. Se dedicaron no, hermanos, a ser esos miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo, mostrando bondad de siervo, sino que a través de las redes muchos se dispersaron, hermanos. Escogieron sus predicadores a la carta. Quien le predicara bonito y le produjera comezón de oído, en ese estaban. Hoy incluso muchos, hermanos, no acuden ni a la congregación porque les parece más sencillo, más fácil por internet. Hermanos, la cruz de Cristo no fue expuesta por internet. Eso para que ustedes lo sepan. No fue por internet, hermanos. Fue en vivo y en directo, hermanos. Y ustedes y yo tenemos que ser siervos de siervos en vivo y en directo. Amados santos, por el amor de Dios, si decimos ser cristianos, pues vivimos de esta manera. ¿Cómo es de esta manera, pastor? Como esclavos de Cristo. Ser cristiano, hermano, para aquel tiempo era ser esclavo de Cristo, esclavos del Señor. Cuando tú ves todos estos hombres de Dios e indagas, amado santo, sus biografías, los primeros mártires, hermano, a la verdad hubo uno que decía, porque llegó un momento en que la llama se estaba extinguiendo, lo ataron de alguna manera, amados santos de Dios, a la estaca, lo quisieron amarrar de tal manera para que no se soltara. Primero, escuchen, se negó a ser amarrado. Dijo, no, un momentico, ustedes no tienen necesidad de amarrarme. Pero ¿cómo? Es que usted de pronto se prende y siente dolor y sale corriendo. Dijo, no, al contrario, que arda el fuego, que arda el fuego, que hay pasión por dentro en mí por ver al siervo de siervos. Ay, hermano, y algunos no van a la iglesia porque se les encrespa el pelo porque llueve, o hay que darles bloqueador porque les da sol, o hay que tenerles aire acondicionado, calefacción, y a la entrada palomitas de maíz y una Coca-Cola Light. Por favor, hermanos, esto lo estoy enseñando para que ustedes sepan, ¿no? Para Colombia, en una asignatura que se llama diaconía, ¿no? Que significa servidor, servir a las mesas. Aquí hay estudiantes nuestros. Hermano, en nuestra Colombia estamos viviendo el peor de los virus, la cruz posmodernista y contemporánea. Prosperidad, dinero, plata en los cajeros, lo soplo y lo tumbo. Bueno, lo tumba de todas maneras. Unas cosas absurdas, hermanos. Menos enseñar que somos siervo del siervo de siervos. ¿Sabe? Hubo un hombre que dijo en su momento, ustedes me pueden hacer esclavo, háganme esclavo, pero en mi Cristo, mi espíritu es libre. ¡Ay, santos! ¡Ay, amados santos de Dios! Por el amor de Dios, amados hermanos, hoy todo está en busca de la prosperidad, de la felicidad, y con frecuencia escuchamos que Dios ama a las personas incondicionalmente y quiere que sean todo lo que ellos quieren ser, que quiere que cumpla cada deseo, esperanza o sueño, como si el siervo de siervos fuera un vulgar mercachifle que tiene una venta de garage disponible para suplir cada uno de tus caprichos y los míos. No, santos, siervo de siervos. ¿Vamos entendiendo bondad del siervo, hermanos? Espero que me vuelvan a invitar. Así que, amados santos, no se dice cristiano por ambición personal, por realización personal, por gratificación personal. Y todo esto ha llegado a ser parte del lenguaje de este
cristianismo posmodernista y contemporáneo, hermano. Ten una relación con Cristo, pero ¿para qué? Para que Cristo sea tu sirviente. No, hermanos, mi relación con Él es porque Él es el siervo de siervos y yo soy su siervo. Mis derechos no son mis derechos, son los de Él. Lo que tengo es por Él, lo que soy es por Él, el aire que respiro, todo lo que hay en mí es por Él. Lo dijo un hombre de Dios en su momento, tremendo siervo de Dios. Dijo este hombre: ay, Señor, si hay bondad en mí, es por ti. Si hay misericordia en mí, es por ti. Si hay amor en mí, es por ti. Si hay algo de benignidad en mí, es por ti. Si hay pecado en mí, es por mí. Ay, santo, ¿sabe qué fue lo único que usted y yo aportamos para la salvación? Pecado. Punto. Eso fue lo que aportamos. No son tus buenas obras, ni mis buenas obras. Lo que aportamos para salvación fue pecado, hermanos. Pecado. Así que, santos de Dios, que el Señor nos ayude a partir de estos tiempos, amados santos, para no perder nuestra identidad. La identidad nuestra es la de siervos. Siervos, hermano. Siervos que fuimos esclavos, pero ahora libres en Cristo. Esclavos del pecado, esclavos de los viejos hábitos, de las viejas costumbres, esclavos de todo eso, pero hoy libres en Cristo Jesús, comprados por precio, hermano, al doble, al de su vida y al de su sangre. Y esto, hermano, será suficiente para que consideremos entonces ciertamente que estamos llamados a ser siervos del siervo de siervos, sin preguntar, sin cuestionar, hermano, sin rezongar. No, amados santos de Dios, en ninguna manera habrá de ser esto así. Hoy se habla de éxito, de salud, de riqueza, de prosperidad. Pastor, ¿es malo entonces tener? No, no es malo. Lo que pasa es cómo se aferra cada uno a lo que es de cada uno, olvidándose cuál es la identidad. Siervo de siervos, amados. En eso consiste realmente entonces, amados santos, el ser cristiano. En eso consiste verdaderamente nuestra identidad. En eso consiste verdaderamente nuestra esencia. Jesús no está aquí, como algunos enseñan, para cumplir todos tus deseos, para cumplir todos tus caprichos. Incluso algunos lo equiparan con un ayudante personal, como si fuera su entrenador particular. Incluso muchos asistentes a las iglesias hablan de un salvador personal que está deseoso de cumplir sus peticiones y ayudarlos en sus esfuerzos de su autosatisfacción y logros personales. No, hermanos. No estamos aquí. Jesús no vino a eso. Ni nosotros, si decimos bondad de siervos, estamos para eso. Les recuerdo, Él no es un vulgar mercachifle que tiene una venta de garage y que a disposición tiene lo que tú quieras para suplir tus propios deseos y caprichos. Él vino para darnos ejemplo de lo que es ser siervo de siervos. Y eso es a lo que estamos llamados ustedes y yo. Ustedes y yo, hermano, a ser siervos de siervos, esclavos de aquel que nos tomó, esclavos de aquel que es nuestro amo. Entiéndase esclavo, amados santos de Dios, uno que considera que su amo tiene todos los derechos, que su amo es quien le sustenta. A mí me llama mucho la atención, amados santos, en alguna época de la historia, no sé si ustedes tal vez algunos lo han leído, cuando se abolió la esclavitud, ¿no? Hubo incluso algunos, ¿no? Amos que le dieron carta a sus esclavos, a sus siervos, le dieron carta de libertad. Y sus siervos vieron que sus amos eran tan buenos, que los sustentaban, que les daban alimentación, que los cuidaban, que cuidaban a sus hijos. Vivieron así, que les rogaban llorando y les decían: amito, 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 por favor, no quiero irme de tu lado. Y el amito le preguntó a este esclavo: ¿pero por qué si eres libre? Dijo: porque mi libertad está sirviéndote. ¿Eres libre verdaderamente y consideras libertad sirviendo al siervo de siervos?
siendo testimonio y ejemplo del siervo de siervos. Podría decirse de cada uno de nosotros que somos libres siendo esclavos de aquel que nos tomó como suyos, Jesucristo. Amados santos, que el Señor nos ayude en este tiempo, que el Señor nos ayude verdaderamente para que no seamos ese cristiano promedio, hermano, ese cristianoide posmodernista y contemporáneo. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que más bien en este tiempo seamos de aquellos, como lo describimos desde el comienzo, que entregan, que tienen sacrificio, que hay humildad, que hay servicio, que hay amor inefable, amor abnegable, hermanos, por la persona del siervo de siervos. Que ojalá el Señor permita que si ha de reconocernos, nos reconozca y digan aquel día, ¡ah! Este es el siervo que sirvió al siervo de siervos y muestra la bondad de un siervo. Amados santos, que el Señor nos ayude en verdad. Que el Señor nos ayude porque es lo que se precisa hoy y para este tiempo, amados. Se precisa para este tiempo verdaderos siervos, del siervo de siervos, que muestren bondad. ¿Qué es que muestren bondad? Que en todo tiempo tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Permítame, por favor, leerle para terminar, porque no quiero cansarles. Permítame, por favor, para terminar, leerles esta otra versión que tiene que ver con Filipenses en el capítulo 2, versículo 5. Abran sus oídos y su corazón. Dice la palabra del Señor en esta versión. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. ¿Se acuerdan cuál cruz? Sí, la cruz vieja, hermanos. La tosca, la ruda, la ordinaria, la que mata, la que asesina, la que termina con la humanidad, con ese rasgo humano, ese ego, esa autosuficiencia que no la tenía Cristo, hermanos. Sin embargo, se portó como siervo de siervos. Y sí, ahí se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Hermano, eso es siervo de siervos, hermanos. Eso es cristianismo. Entonces, cuando usted le pregunten si es cristiano, o a mí me pregunten, la respuesta es sí, soy siervo del siervo de siervos. Y hermano, que lo puedas reflejar, santo y santa de Dios. Y déjeme, por favor, dije para terminar, por lo regular cuando digo que voy a terminar, tomo 1:45 de demás, así que prepárese. Déjeme para terminar, darle la frase de un hombre que me llamó mucho la atención y me ha llamado mucho la atención por años. Dios ayuda a sus siervos cuando aún son débiles, pero cuando ellos, esto es sus siervos, por sí mismos asumen que son fuertes, por lo general, Él los humilla. Entonces, amado, cada vez que estés pasando por la escuela de la humillación, evalúate. ¿Será acaso entonces que lo estoy haciendo por mí mismo? Cada vez que estés pasando por la academia de la humillación, pregúntate, ¿será que lo que Dios quiere verdaderamente es que yo sea ese siervo de siervos? Amados santos de Dios, gracias por este bendito tiempo, por su noble y amable atención, por su invitación. Gracias por su invitación.
Gracias, en verdad, me siento privilegiado. Qué bueno haber tenido este tiempo con ustedes. Esta hace parte, esta enseñanza de nuestra asignatura que se llama Diaconía aquí en Colombia. Bueno, así que pues a ustedes gracias y quisiera que ustedes por favor me permitieran para terminar orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Uy, me estoy quebrando, hermanos. Darle gracias al Señor por este tiempo. Estoy sacando lo mero que soy, pero creo que no me va a alcanzar. Damos gracias al Señor por este tiempo, por en verdad enseñarnos a través de su palabra qué significa la bondad del siervo, qué significa verdaderamente siervo de siervos. Señor, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por un tiempo como este. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Dios, a cada uno de los que buena y noble, amorosa, tierna, compasiva, amablemente se vinculó a un tiempo como este, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de tu palabra, oh Rey, revelarnos el milagro más precioso, maravilloso, extraordinario, el evento más glorioso, lo que ha sido llamado como una joya cristológica, un diamante teológico, la encarnación del Dios hecho hombre en Cristo Jesús. Pero esto con una finalidad, que nosotros como creyentes, Señor, tengamos como ejemplo a aquel que no tuvo a nada, absolutamente a nada que aferrarse. Por favor, buen Dios, que no estimó ser igual a Dios, Señor, sino que se despojó a sí mismo, Señor. Por favor, buen santo, ayúdanos en este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo de siervo, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en mansa humildad. Ayúdanos, Señor, bendito Rey Santo, a que podamos desde nuestro ser renunciar, Señor, a todo aquello que impide que seamos verdaderos siervos de siervos, siervos del siervo, Señor. Toda, bendito Rey Santo, todo aquello que nos está impidiendo, oh Rey, por favor, ayúdanos y que podamos vivir en lo incomparable de la humildad, de la renuncia, de la entrega, del sacrificio, del amor abnegado de nuestro Rey de Gloria, Jesucristo. Que la misma actitud, Señor, en Cristo Jesús la haya en nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que todos como iglesia mostremos, Señor, al siervo de siervos, Señor. Que como miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo que tenemos en comunión al Espíritu Santo, podamos reflejar, Señor, ejemplo incomparable de humildad, de renuncia, de entrega, de sacrificio, de amor abnegado, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por este bendito tiempo. Gracias, Señor, por el estudio. Gracias, amado Rey del cielo y de la gloria, por una asignatura como esta, diaconía, por un tiempo como este, Señor. Gracias, Señor, porque nos sentimos bendecidos con toda bendición, Señor, al habernos, Señor, expuesto tu palabra, tu preciosa palabra, Señor. Y por sobre todas las cosas, al ver nosotros con nuestros propios ojos reflejado en tu palabra al siervo de siervos, Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amados santos de Dios, para terminar, déjenme hacerles un resumen, una presentación que tengo para ustedes. Si quieren tomar la fotito, lo pueden hacer. Así que ahí va una presentación para algunos temas que creo que serán importantes que ustedes de pronto lo guarden. Si a bien tienen, ¿no, amados santos de Dios? Si les parece. Entonces, vamos a ver entonces la bondad del siervo. Lorena, ¿estás ahí? Mi pastor, es que pues solicito permiso para poder compartir pantalla. Por favor, dile quién está aquí. Muy bien. Sí, ¿cómo es? Ángela ¿Puedes volver Lorena. a hablar? Ah, okay. Claro que sí.
A ver, creo que ya. Muchas gracias. Gracias. Es con el ánimo de que quede, bueno, a través de la presentación. Muy bien. Muy bien. ¿Ya Muy ven la bien. pantalla? ¿Ya la ven? Bien, pues nuestro tema hoy Sí, fue sí, señora. la bondad del siervo. Amén. Muy bien. Vimos el significado de bondad. El punto 2, vimos qué significa verdaderamente ser cristiano. Que la significancia, dice aquí, de la cruz, el significado de la cruz, ¿no? Vimos el significado de bondad, ahí lo tienen, tendencia natural a hacer el bien, pero no lo voy a leer yo porque, pues, regálame un segundo. Abraham Bernal, ¿estás atento ahí, por favor? Sí, bueno, o si no, ¿quién está por ahí? A ver. Michel, ¿tienes tu pantalla? Michel, ¿no? ¿O quién está por aquí? Bueno, alguien que me haga la presentación con las diapositivas que ustedes ven. Bueno, sigamos. Entonces vemos el significado de bondad, ¿no? Vinculante a virtud, griego, lo vimos en hebreo, en griego, en latín, vimos la presentación, ¿no? Ahí está disponible para ustedes, si ustedes a bien tienen, con mucho gusto también, pero tómenle la fotito si lo quieren guardar. Bueno es que ustedes lo tengan de alguna manera para que, bueno, en algún momento se les presentará enseñar siervo de siervos. Sigamos, Loren. Significado de bondad. ¿Qué significa ser cristiano? Vimos Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Notamos aquí que nuestro principal ejemplo de siervo es Jesús, Dios encarnado. Sigue. No. Y allá pues en vosotros, bueno, empezamos a explicarlo, hablaba la iglesia, y nuestro principal ejemplo de siervo es Jesús. Vimos humildad, renuncia, entrega, sacrificio y amor abnegado. Y hay una pregunta para reflexión. ¿Reflejas humildad, renuncia, entrega, sacrificio y amor abnegado? Muy bien. Bueno, empezamos a ver ciertamente que con los mismos atributos del Padre y el resplandor de su gloria, Jesús y el mismo Dios no estimó el ser igual a Dios, esto es en privilegios, ni aferrarse. Cristo no se aferró, ¿sí? Su humildad, renuncia, entrega, sacrificio y amor abnegado, sino que se despojó. Él lo entregó todo y lo hizo por ti y por mí. Su plan de redención completo. Siervo hace alusión, lo vimos, esclavo. Ahí está. Muy bien. Siervo como siervo de siervos. Sigue. Muy bien. Y vimos que seguir a Jesús para los mártires de aquel tiempo era la suma de toda su existencia. Era todo. Sigue. Bien. Algunos textos con respecto. ¿Qué significaba realmente en el sentido real del término el ser seguidor incondicional de Cristo? La significancia de la cruz. No se preocupe, tranquilo, Michel, ni más faltaba. Antes agradezco tu generosidad en tiempo y tu buena atención. La cruz antigua. La cruz nueva. Wow. Muy bien. Y ya, bueno, vemos algunas definiciones de lo que ocurre con la cruz nueva, la cruz antigua. Sigue. Así no la dibujan o así la dibujan hoy. Que el Señor nos ayude porque la cruz nueva no mata al pecador. La cruz antigua termina con el viejo hombre.
Bueno, algunos están pidiendo la presentación, si bueno, nuestra coordinadora del aula, como a bien lo tenga, con mucho gusto, si a bien le parece, pues estaría bien, como a bien tenga, pues le hacemos llegar, ni más faltaba. Bien, pues creo que Dios ayuda a sus siervos cuando aún son débiles, pero cuando ellos por sí mismos asumen que son fuertes, por lo general Él los humilla. Muchas gracias. Bien, y a cada uno de ustedes, pues ya me despido. Muchas gracias. Espero que haya sido de gran bendición, de verdad. Y mi gratitud por... ¿Alguien tiene pregunta? Dice Fabián Sierra, ¿en qué te puedo servir, hermano? No, pastor, estaba ahí reaccionando con un aplauso. Gracias, Ah, pastor. perdón. Excelente enseñanza. Perdón, hermano, pensé que era que estabas levantando la mano, hermano. Pues que los Pastor, aplausos... pues le doy muchísimas gracias por su tiempo y por compartirnos la palabra de Dios. Y pues sí, con mucho gusto podemos compartir ahí la presentación si gusta mandársela. No sé si usted tenga el correo o el WhatsApp de Ale. Perdóname, ¿quién me habla? Que es que está ahí, hay un montón. Acá, Sofi. Ah, Sofi, Sí. ya, Sí, listo, sí, sí. Sofi, dime, ¿qué precisas? Con mucho gusto, a tus órdenes. Que comentaban que querían la presentación y que la quería compartir, si no escuché Sí. mal. Sí, con Le mucho decía gusto. que si gusta mandársela a Ale, no sé si tenga usted su WhatsApp o por el correo al pastor Alejandro y ya de ahí se las hacemos llegar. Bueno, tengo el del pastor David, es el que tengo, el correo, si a bien tienes, te la envío por ahí, ¿no? Sí, por ahí está súper bien. Bueno, pues hay unas manos levantadas. Tenemos 5 minutos, no voy a responder todo porque pues apenas está como el tiempo y bienaventurado y dichoso el que predica cortico porque lo vuelven a invitar. Así que aquí hay un usuario, Armando Miranda. ¿En qué le puedo servir? Que tiene la mano levantada, por favor. Que Sí, Sofi pastor, ya, buenas tardes. a su orden. Nada más para comentar este pasaje que durante esta plática, bueno, pues me llevó a Apocalipsis 3:15, en donde dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Y no sabes que verdaderamente. tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y Bueno, unge muy tus bien. ojos coloridos Con para colirio. que veas. Sí, perdón. Muy Entonces bien. me llevó a esto, pastor, y sobre todo a lo que hizo mención, ¿no? Hay algunos cristianos que, bueno, pues ya rebasaron esa línea, ¿no? No voy a mencionar nombres, pero pues que se ve que se han enriquecido a través de todo esto. Pero pues han dejado atrás esa humildad, ¿no? Ese ser siervo, ¿no? Bueno, lo importante aquí, hermano, antes que pues lo demás, es siempre el Señor animándonos a cada uno de nosotros a que seamos siervos de siervos. Amén. Y pues qué bueno, me da mucho gusto que ha sido de gran bendición para ti. Chuy Rojo, ¿en qué te puedo servir? Que ya Sofi está haciendo, solicitando. Sofi, estoy volado de tiempo, yo sé, ¿no? Hola, pastor. Sí, ya un poquito, pastor. Ya, si ves, me están llamando la atención, hermano. Bendiciones, sí, ya no me tardo. Yo pues solamente para agradecerle. La verdad es de que me sentí bastante bien con esa, porque me gusta que haya predicadores todavía de este estilo y que Dios los siga levantando con poder. La verdad es de que este es el evangelio que debe de ser el bíblico, y la verdad yo nada más deseo que Dios lo bendiga grandemente a usted y a toda su familia. Gracias, bueno, mi pastor. hermano, muchas gracias, y a todos pues me despido, porque la verdad es que estoy como de tiempo y pues tengo que ser sujeto, ¿no? Tengo que ser obediente, así que muchas gracias, que el Señor les bendiga, espero verles pronto, si a bien tienen, un abrazo a la distancia desde Colombia,
Que Dios les bendiga. Y a ti, Sofi, gracias por la invitación. Al pastor Alejandro, dile que muchas gracias. Al pastor Muchísimas Armando, que gracias. gracias. Y al pastor David, diles que gracias por abrir este espacio para mí, para nosotros. Y gracias porque los hermanos tuvieron con amabilidad participar. Sofi, un abrazo. Gracias, Muchas gracias. Igualmente, Gracias. bendiciones a todos. Gracias, bendiciones. Bendiciones, pastor. Gracias, Dios les bendiga. Gracias. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Abrazos. Bendiciones, gracias. Bendiciones. Abrazos. Gracias. Sí, gracias. Pastor, Dios bendiga a tu vida y a tu familia. Gracias, pastor. A ustedes. Gracias, pastor. Saludos desde México.